Todos. Hola Alejandro, Hola Mili, ¿qué tal? bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, de A la maravilla. distancia. Bueno, me alegro. ¿Qué tal lo lleváis por Argentina? Bien, acá respetando la cuarentena, imagino que allá igual, así Mm, que tratando de acostumbrarnos y adaptarnos a esta nueva modalidad. claro, porque vosotros no habéis pasado de fase todavía tampoco, ¿no? Nosotros sí, ya pasamos de fase, de hecho ya pasamos el día 50 de cuarentena, así que todavía estamos en cuarentena, se está flexibilizando de a poco. Ajá. Pero ya vamos más de 50 días, así que seguimos en este periodo de adaptación. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Alejandro, te quería agradecer antes que nada porque sé que tenés una agenda bastante complicada y atareada, así que muchas gracias por ceder este espacio y por querer hablar, más que nada de esta temática que es tan contradictoria a veces Mm, un poco tabú, que es el tema de la sexualidad, ¿no? mm. Bueno, Nada, teniendo en cuenta. gracias a ti, Mili, porque creo que es muy importante que haya, bueno, pues personas y profesionales, ¿no? De la psicología interesados en este tema y que me parece que es importante que vayamos incorporando el tema de la sexualidad y también todo lo que tiene que ver con la problemática del uso de pornografía dentro de la psicología clínica, porque es una demanda como muy creciente y cada Tal vez cual. acuden más pacientes demandando ayuda por este tema. Entonces, es muy importante que se incorpore, pues eso, en los grados de psicología, en los máster y en la Lógicamente, formación. sí, sobre todo ahora con este periodo de aislamiento, que los Mm, jóvenes, incluso los más chicos, tienen mucho más acceso a las redes sociales y están más tiempo frente a la pantalla. total. Entonces, lo que yo te quiero consultar es, ¿vos crees que los padres de estos jóvenes deberían supervisar y limitar el uso de las redes sociales? Sí, bueno, o sea que no solo por el confinamiento, sino que la gran mayoría de adolescentes utilizan las redes sociales de forma habitual. Sí, Además, también pues están como muy expuestos a las pantallas, ¿no? Desde muy pequeños. Es verdad que vivimos en una sociedad tecnológica y tampoco podemos aislar, ¿no? A los adolescentes de las pantallas o de la tecnología. Sin sí, embargo, sí es importante educarles en un buen uso, ¿no? Porque las tecnologías tienen cosas maravillosas y se puede aprender mucho de YouTube o de referentes musicales, tal artísticos, cual, sí, fotografía, etcétera. Pero sin embargo sí es importante, por un lado, que se establezcan unas normas en casa, ¿no? Y bueno, una cosa que a veces recomendamos a los padres es hacer como un contrato que puedan firmar los padres con los adolescentes o con los preadolescentes, un poco sí, de cuándo se va a utilizar, cuánto tiempo, cómo se va a utilizar, en qué zonas. Y además es importante también advertirles del peligro, ¿no? O sea, no se trata de meter miedo, se trata de sí, normalizar el uso y generar un hábito sano, ¿no? Y positivo hacia la tecnología, pero también advertir de los riesgos que tiene la tecnología, el uso de redes sociales, el posible contacto con extraños, ¿no? Depende de la edad, porque eso tal es cual. muy importante. Y creo que también es importante como crear zonas libres de pantallas, ¿no? Y de tecnología, es decir, no ofrecer como método de entretenimiento únicamente la tecnología o las redes sociales, ¿no? Porque creo que caemos un poco en cuando mi hijo no sabe gestionar una emoción, ¿no? O el adolescente está aburrido, darle Sí. rápidamente una pantalla, un iPad, ¿no? O que acceda al Claro, es ordenador. una salida rápida, digamos, por así decirlo, tanto para padres como para hijos. Justamente. Y eso al final hace que la persona no aprenda a tolerar la frustración, que no gestione bien las emociones y que empiece a depender en cierta medida de las pantallas y de la tecnología para regular esas emociones que Claro, debería aprender a regular claro, el con... poner en palabras, ¿no? Mm. Sí, También yo creo que, sí, también yo creo que con esto de las redes se pierde quizás un poco esto que es la comunicación y poner en palabras qué es lo que uno siente, porque en las familias mm, quizás no se habla demasiado, no se habla demasiado, y menos quizás de temas que tienen que ver con lo sexual, la sexualidad, no solo de la relación sexual, sino que los cambios que se van dando en el cuerpo, en estos chicos que vos decías preadolescentes o adolescentes. Entonces,
con el tema de las redes sociales, pienso que quizás en vez de acudir a los padres o familiares que se pueda hablar de ese tema, acuden directamente a las redes sociales y buscan respuestas de los interrogantes en Internet, que quizás no es la vía como más prudente en estos casos o en esta edad. Sí, todos sabemos que si uno se encuentra mal y está enfermo y busca en Google Tal cual, dolor lo de mismo. cabeza, Lo mismo, sí, sí, pareciera que tenés un, no un sé, millón de sí, que te enfermedades. vas a morir mañana y no es tan así, tal cual. Sí, no hay que caer, digamos, en Google, sería la respuesta. Claro, porque al final hay mucha desinformación, ¿no? Y además ocurre sobre todo con el tema de la sexualidad, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que en el tema de la sexualidad, como sexualidad tenemos todos, ¿no? Quizá es Ujú. muy fácil opinar, ¿no? Y las Sí, opiniones son respetables y hay que escucharlas y comprenderlas, pero sí, muchas veces no se acude a criterios científicos o a bases más empíricas sobre lo que claro. es sexualidad, lo que es bueno, lo que es una adecuada educación sexual, y creo que ahí se pierde mucho un poco por no basarnos en criterios como más fiables a veces, ¿no? Ujú. ¿Y a partir de cuándo vos crees que los padres tendrían que hablar de sexualidad con los hijos? ¿Crees que Mm. hay una edad determinada o es, bueno, cuando se dé la conversación, se sugiere? Porque quizás, a ver, a los hijos también en esa edad de cambios, quizás le da cierto pudor, vergüenza de hablarlo. Entonces vos, ¿cómo crees que se tiene que abordar esa temática? Bueno, yo creo que hay diferentes etapas, ¿no? A la hora de la educación sexual, pero la Sí, educación sexual empieza desde el nacimiento. Para eso es bien, importante comprender que la sexualidad no es solo hablar de sexo, de técnicas sexuales, de pornografía, ¿no? Sí, tal cual. o de orgasmos, ¿no? Sino que hablar de sexualidad implica mucho más, implica la dimensión biológica, que tiene que ver con el cuerpo, la anatomía, las hormonas, el cerebro, la fisiología, los cambios Sí, hormonales de la adolescencia y un largo etcétera. Y tiene que ver también mucho con otras dimensiones, por ejemplo, la afectiva y lo emocional, con lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ujú, yo desde muy pequeño puedo enseñar a mi hijo a regular sus emociones, a entender lo que le pasa, a cuidar su privacidad, su intimidad, a cuidar su cuerpo, su higiene, a comprender los cambios. Por tanto, desde muy pequeñito y también con pequeños gestos que pueden tener los padres hacia sus hijos para educar la autoestima, para educar la empatía, para educar la expresión de emociones, ahí ya estoy haciendo educación sexual y no, claro, no estoy tal teniendo cual. una gran conversación pudorosa, ¿no? O Claro, se vergonzante empieza de de a sexualidad. poco, sí, 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 lógico, lógico, sí. Y bueno, a raíz de esta conversación que íbamos a estar teniendo y esta entrevista que te iba a hacer, estuve averiguando un poco sobre los números en cuanto a esto de la pornografía, el acceso a Mm, la pornografía. Y me sorprendió, no pensé que era tan así. Bueno, descubrí que uno de cada tres niños entre 10 y 12 años mm, eh, ha visto pornografía. O sea, y me pareció un número muy alto. Y a raíz de también ver estudios que vos habías hecho, mm. conferencias, entrevistas, dije, wow, no pensé que iba a ser un número tan alto. Y yo creo que también tiene que ver con esto, esta falta de comunicación que Ujú, puede ser a consecuencia de la sobreinformación que quizás se tienen con Internet. mm, ¿Qué opinas vos de este fenómeno que es el consumo de pornografía? ujú. Bueno, podríamos decir que la pornografía lleva siendo una pandemia también, ¿no? Mundial Tal cual. Sí, desde hace muchos años, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente y el último estudio que salió en España incluso dice que la edad de primer contacto en algunos preadolescentes se adelanta a los 8 años. Es decir, claro. es una edad realmente de crecimiento y muy temprana para encontrarse con ese contenido que hay en Internet, que a veces es muy agresivo, muy denigrante, muy humillante. Pues imagínate un chico o una chica de 9 o 11 años, ¿no? Que se encuentra con este material y que ese es su primer contacto con la sexualidad, empieza a sentir cierta rareza porque no lo comprende, no lo entiende, le genera cierta vergüenza, cierta culpa porque sabe que a lo mejor está haciendo algo que no debería, ¿no? Y Sí, claro, quizás también una sobreestimulación, ¿no? Porque en ese periodo todavía se está
en la latencia. justo. Entonces, digo, capaz que tiene que ver también con una sobreestimulación que no debería adecuarse a esa edad. Efectivamente, de hecho, algunos autores le llaman el superestímulo a la pornografía, ¿no? Y Ah, esto se ve sí, también en la alteración neurobiológica que puede llegar a tener la pornografía en el cerebro, ¿no? En esos sistemas de dopamina y de obtención, de obtención del placer, en el que muchas veces hay una sobreestimulación de esas áreas del placer y cuando digamos que la parte que dirige el cerebro, que es la parte frontal, no está preparada para no está preparada, claro, gestionar todo eso, entonces se desborda y eso va generando, pues ya te digo, un aprendizaje erróneo sobre la sexualidad y en algunas ocasiones una adicción problemática y con consecuencias serias en la vida más adulta, ¿no? de la persona. claro, porque es un poco contradictorio con lo que sería una sexualidad real, porque lo que pasa en la pornografía casi nunca es lo que pasa en la realidad, ¿no? Efectivamente, de O hecho, sea, se tiene una idea que es totalmente errónea con lo que realmente pasa en la realidad y quizás son niños, por así decirlo, porque son niños, que ni siquiera han tenido relaciones sexuales. mm, Entonces creen que eso es lo que pasa en la realidad. sí, yo creo que la pornografía va totalmente en contra de los derechos sexuales, ¿no? Los derechos sexuales son unos derechos arraigados a los derechos humanos por los que la World Association for Sexual Health lleva luchando desde hace más de 20 años por tratar Ajá, de establecer unos derechos en los que se pueda pues, basar la sexualidad, ¿no? Para defender a las personas. Y habla del derecho a la libertad, del derecho a la intimidad, del derecho a la información de tal calidad. cual, Entonces, varios o la gran mayoría de estos derechos, a mí me parece que en la pornografía están totalmente deteriorados porque la información que se ofrece no ayuda a tener libertad sexual porque te condiciona y muchas veces te coacciona y ofrece una visión dominante y restrictiva de la sexualidad. La tal cual, calidad de esta información no es científica, por lo tanto, no ayuda tampoco a la formación. No hay un componente afectivo y relacional que es fundamental dentro de la sexualidad. La sexualidad es una sexualidad afectiva siempre, independientemente del tipo de relación que yo quiera tener, siempre existe una afectividad, una emoción asociada a la propia relación sexual antes, durante y después, ¿no? Por tanto, es muy importante que el adolescente vaya comprendiendo la sexualidad de forma amplia y la pornografía lo que hace es generar unas expectativas irreales tal respecto cual. a la respuesta sexual, al cuerpo, ¿no? Que tienen los Sí, actores y y las esto que actrices. decías, disocia totalmente lo que es la relación sexual del afecto. Ujú. Completamente, ¿no? Es como, parece que el único objetivo de la sexualidad o de la relación sexual sea el placer, ¿no? Y a mí me Sí, gusta decir que el placer no es un fin, sino que es una consecuencia de que haya una relación adecuada, primero, de un conocimiento y una formación en uno mismo, y luego de una adecuada capacidad para relacionarme con el otro. Cuando están estos componentes, el placer será máximo y será claro, la leche, ¿no? Pero si sí, yo solo me focalizo en el placer, muchas veces me pierdo componentes eróticos, componentes relacionales, componentes afectivos y a veces pierdo el respeto, pierdo la intimidad, pierdo el compartir, pierdo las emociones y me fijo solo en lo puramente genitalizado o coitalizado y realmente me estoy perdiendo mucho de la tal sexualidad, cual. que también es muy placentero, ¿no? Sí, 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 coincido totalmente con lo que planteás. Y vos qué crees que deberían hacer los padres que descubren que su hijo está consumiendo pornografía? Obviamente que esté en la edad, que sea menor de edad, no sé, en esto de 10 a 12 años. ¿Qué crees que deberían hacer los padres cuando se encuentran con este escenario y quizás es difícil de manejarlo? Sí, sí es difícil. Nosotros en la consulta en la que trabajo estamos diseñando un cómic de sexualidad para hablar con Sí, los adolescentes. Y una de las viñetas de este cómic es justo esa. Aparece un chico viendo pornografía y cómo los padres le pillan viendo pornografía, ¿no? Y ajá, plantea como diferentes escenarios, ¿no? Lógicamente lo que hay que hacer es intentar hablar. Primero, claro, si yo quiero tener una conversación sobre sexualidad o sobre pornografía con mi hijo o mi hija, sí, primero he de construir a lo largo de los años y de su crecimiento un vínculo con el adolescente, porque si no, eh,
le saturo, invado su intimidad, siento que mi padre o mi madre me está vigilando, ¿no? Entonces, primero hay que construir un vínculo para que se puedan tener buenas conversaciones y potentes y saludables con respecto a la sexualidad. Y cuando ocurre esto, cuando ocurre esta situación de alarma, pues necesito dejarle un espacio al adolescente para que se exprese, para que me comunique por qué lo hace, qué tipo de relación tiene con la pornografía, por qué la ve, qué le lleva a consumirla. Y desde ahí puedo empezar a entablar una conversación entendiéndole, comprendiéndole, empatizando con el adolescente, entendiendo qué motivos le llevan a ello, qué idea tiene sobre la sexualidad. Ahí le puedo explicar lo que yo creo que es mi modelo de sexualidad sana con las diferentes dimensiones de la persona. Y desde ahí al final se trata de hablar y escuchar, ¿no? Yo creo que se puede resumir en esas dos cosas, hablar, entablar conversaciones, tener empatía, tener comunicación y escuchar también qué tiene el adolescente que decir, que es una persona también a veces, olvidamos que es un ser libre, autónomo y que lo que tenemos que ayudarle es a que tenga un pensamiento crítico, no tanto a imponerle, ¿no? Yo trabajo con muchos adolescentes en los colegios y yo les Sí. digo, yo no vengo a imponeros que dejéis de ver pornografía. Yo vengo a haceros pensar el por qué yo creo que no es bueno que veáis pornografía y por qué no os ayuda y por qué el sexo es mucho mejor que lo que aparece en la pornografía. Y de esa manera es más fácil también entablar esta conversación con un adolescente, ¿no? Claro, tal cual, que se siente un poco más autónomo y no tan guiado por los padres, que eso quizás es la molestia propia de la edad, de la Mm, adolescencia. completamente. Y vos dijiste esto mencionaste el tema de la adicción a la pornografía. Mm, ¿Qué indicadores tenemos que tener en cuenta para determinar o diagnosticar una adicción a la pornografía? mm. Bueno, a nivel más clínico todavía no existe, digamos, en los manuales una conceptualización que sea la adicción a la pornografía, aunque nosotros sí vemos que hay un perfil de pacientes que cumple los criterios de una adicción sin sustancia, el término que se utiliza a día de hoy es conducta sexual compulsiva, ¿no? Comportamiento sexual compulsivo es el término que tenemos más clínico, ¿no? y científico. Ajá. Dentro de esta categoría, pues lo que vemos es que la persona no tiene control sobre la conducta sexual, que intenta y se esfuerza por abandonar la conducta y no lo consigue, que la conducta está teniendo consecuencias negativas en su vida personal, familiar, laboral, económica, ¿no? En diferentes áreas de su vida, y que todo esto le está generando un distrés, un malestar, ¿no? Eso, digamos, como a nivel más de criterios clínicos, para Ajá. poder entender lo que es algo patológico o no. Sin embargo, también hay señales en los adolescentes con respecto a el uso que tienen de la tecnología, si dependen mucho o utilizan la tecnología frecuentemente, puede ser un indicativo, una señal de alerta. Si tienen un... Diferenciar el uso y abuso, digamos. Claro, sí, justo, efectivamente, ¿no? Poder saber si la persona está ocupando mucho tiempo, si duerme poco porque está mucho con el móvil antes de dormirse, o con el ordenador, ¿no? Con otro tipo de tecnología. Si utiliza un lenguaje muy sexualizado, un lenguaje que a lo mejor no es propio de su edad, ¿no? O no es acorde a lo que ve o a lo que oye o a la formación que recibe, ¿no? Eso también puede ser una señal de alerta, cambios emocionales que pueda haber en el adolescente. Y también es importante tener en cuenta que muchas veces las personas que tienen problemas de adicción a la pornografía o de consumo problemático de pornografía, pues tienen problemas de regulación de emociones, es decir, utilizan la pornografía cuando están tristes, enfadados, aburridos, se sienten solos, ¿no? Y la regulación de emociones es una variable fundamental para luchar contra esta problemática, ¿no? Y luego pues hay otras patologías asociadas como el TDAH, las personas muy obsesivas. Todo esto también son señales a tener en cuenta porque puede ser que una persona con TDAH, al ser muy impulsiva o al tener ansiedad asociada a ese déficit de atención, pueda Sí. utilizar la pornografía como una vía de escape, como una manera de evadirse. Y también se ve mucho con personas que tienen ansiedad y también dificultades para las relaciones, ¿no? Personas que no saben relacionarse, no tienen habilidades sociales. Entonces, muchas veces es más fácil entablar una conversación a través de un chat sexual que con una Claro. persona real, ¿no? Y todo esto pues influye mucho.
Tal cual. Bueno, en cuanto a esto de lo que es virtual, digamos, el modo de vincularse virtual, te cuento acá, fue algo muy polémico en Argentina. Ujú, El gobierno eh, sacó, digamos, un comunicado en el cual, debido a la cuarentena y al aislamiento, propone como alternativas descargar aplicaciones para conocer personas, parejas, como Tinder. mm, O otra alternativa dentro de la cuarentena plantea también lo que es el sexo virtual o el mm, sexting, como se dice ahora, como modo de mantener relaciones sexuales en esas parejas que no están conviviendo y que, bueno, no pueden romper la cuarentena. Entonces, mm, como alternativa, el gobierno plantea esto del sexting. ¿Qué mm, opinas vos de este modo de mantener relaciones sexuales virtuales? mm. Se me viene a la cabeza una anécdota de hace un año y medio me entrevistaron para un periódico aquí en España Sí, sobre el sexting y yo le pregunté, porque me dijo la periodista, me dijo, oye, hemos entrevistado ya a varios psicólogos, sexólogas, etcétera, ¿no? Sobre el sexting y me gustaría saber qué opinas tú. Y le pregunté qué habían dicho, ¿no? El resto para saber si yo podía aportar algo. Y me dijo una cosa que era que una de las sexólogas había defendido que lo ideal era primero conocer a una persona a través de una red social, tener sexting con ella para ver si hay conexión sexual y desde ahí construir una relación, lo cual a mí me descolocó mucho y me pareció muy absurdo, ¿no? O sea, creo sí, que sí, lo contrario que de lo que pensaríamos los psicólogos en general, supongo. Digo, pues yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. o sea, efectivamente, la sexualidad y las conductas sexuales pertenecen al reino de la libertad y el ser humano es libre para disfrutar de la manera en la que quiere, a través de la tecnología o no, y a través de las propias relaciones. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que, que las relaciones se construyen desde la propia intimidad, de compartir, de comunicar, de entender al otro, de relacionarme, ¿no? De forma sana y afectiva con el otro. Y plantear construir una relación desde lo sexual es como estar perdiéndonos mucho más de la relación, ¿no? Sin embargo, como te he dicho, el sexting pertenece al reino de la libertad, ¿no? Y si hay parejas que quieren utilizar este medio eh, y tienen una pareja establecida con un compromiso, sea el que sea, con una Es una intimidad alternativa. establecida, pues es una alternativa, sabiendo que el sexting tiene riesgos, riesgos reales, que también se ha visto no solo en contactos esporádicos, donde tiene más riesgo, y sobre todo en los adolescentes, donde ahí quizá ya se debe poner más serio con el tema del sexting, ¿no? Pero también en personas adultas, maduras, con relaciones forjadas, se ha visto como aquí en España hubo un caso el año pasado, si no recuerdo mal, en una empresa que se llama Ibeco, en la que Sí. una pareja que estaba junto comprometida en cierta medida, ¿no? Pues se enviaron vídeos y cuando rompieron, el chico difundió el vídeo por toda la empresa y la Claro, mujer se filtraron. la mujer acabó suicidándose. Es decir, Wow. fue realmente grave. O sea que es importante saber que efectivamente cada uno es libre y que pues, puede disfrutar de la sexualidad de diferentes maneras, pero que no demos por sentado que todo está bien, que todo vale y que también tengamos un poco de pensamiento crítico y que no Sí, utilicemos responsable, ¿no? Hacerse responsable después de las consecuencias que puede esto acarrear. justo. Y para ser responsable necesito tener conocimiento, ¿no? E información sobre, y una información real y desde los diferentes puntos de vista, y ahí ya seré libre y ahí ya podré elegir yo lo que quiero hacer, exponerme a algo si tiene riesgo o no, si me compensa más ese disfrute que el riesgo que tiene, y desde ahí ya poder elegir yo, ¿no? Pero es importante tener esa responsabilidad y esa información y ese conocimiento para poder ser libres realmente, ¿no? En la Claro, para sexualidad. después poder elegir qué es lo que uno quiere hacer o qué alternativa este, se adapta mejor a su estilo de vida. Total, porque me parece curioso, porque creo que presumimos de muchas libertades sexuales en la época que vivimos, y es cierto que hemos avanzado mucho en los derechos sexuales, en los derechos de la mujer, ¿no? Aunque queda mucho todavía por seguir trabajando, pero, pero sin embargo no educamos bien en la libertad, ¿no? Y a pesar de ser una sociedad supuestamente libre sexualmente y muy hipersexualizada en muchas situaciones, en los medios de comunicación, las series, ¿no? La pornografía,
tenemos menos relaciones que nuestros antepasados y que la generación anterior, y relaciones de menos, no solo menos cantidad, sino menos calidad también, porque hay más disfunciones sexuales en los jóvenes, hay Sí, más enfermedades de transmisión sexual, hay mayores embarazos no deseados, hay agresiones sexuales entre menores, no hay educación sexual, es decir, hay algo que está pasando y hay algo quizá que no se está abordando bien y que están faltando unos criterios científicos y sólidos con respecto a lo que es una sexualidad sana para realmente disfrutar de la sexualidad de forma tal cual. responsable, placentera y divertida también, pero parece que hay algo, unos cimientos que fallan, ¿no? Sí, yo creo que respecto a las generaciones anteriores, no sé si hay más o menos. Yo creo que en nuestra generación se habla mucho más. Antes quizás la mujer tenía otro rol, otro lugar dentro de la sociedad, entonces era más sumisa y quizás le pasaban cosas y no las decía. Hoy en día hay mucha más libertad en relación al género, entonces quizás se plantean muchas cosas, deseos de la mujer, que antes quizás quedaban como ahí, latentes. Hoy están manifiestas, Sí, yo creo que tenemos la suerte de que la sociedad nos está permitiendo hablar de estos temas, ¿no? Y yo creo que tal eso ya cual. es muy Que es lo positivo. importante, sí, que Se se puede hable. generar, Después justo, se puede generar un diálogo, ¿no? es Entre un las puntapié personas inicial, sí, desde ahí lo que necesitamos es respetando la libertad y la forma de ver cada uno la vida, ¿no? Pero también basándonos en cosas científicas, en las asociaciones y organizaciones mundiales de sexualidad que ofrecen criterios, ofrecen planes de educación sexual y pues, para ayudar a que todos crezcamos en la misma dirección. Al final somos personas y aunque todos somos únicos y diferentes, compartimos también muchas cosas. Entonces es importante buscar todas esas cosas que nos unen como personas en la sexualidad para educar y para potenciarlas en uno mismo y en los demás, ¿no? tal cual. Adhiero lo que decís. Si te parece, dejamos unos minutos o segundos para ver si nos quieren hacer alguna pregunta. Así vamos Vale, claro, estupendo. concluyendo, a ver si alguien se anima a hacer una pregunta. Muy bien. Estaría bueno. Ahí se quedaron todos mudos. Veo a gente conocida por ahí. Sí, yo también. Bueno, parece que no hay ninguna duda. Fuiste clarísimo, Alejandro. Bueno, qué maravilla. Espero que podamos Qué seguir maravilla. con estos temas, Mili, y que podamos Sí, seguir tal cual, avanzando. tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo esta conversación y